Missing someone, missing someone, missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Él es Pablo. Actualmente tiene 22 años. Nació de 6 meses y medio con un peso de 1,2 kg. Como al nacer tuvo sufrimiento fetal por una preeclampsia y en la clínica donde me alivié no tenían ventilador, requirió de oxígeno e incubadora, internado por un mes, con una calificación de Apgar 4-5, que yo no sabía el significado hasta los 13 meses de nacido, cuando le diagnosticaron parálisis cerebral infantil. Aparentemente todo iba normal, claro, con el diagnóstico recibido. Después de los 2 años comenzó a hacer movimientos extraños para mí, que como andaba de arriba para abajo con ambos gemelos y por supuesto atendiendo otras cosas, pues yo veía que él comenzó a aplaudir, a taparse los oídos, a acariciar su cabeza, a hincarse en el piso, a girar en el piso. O sea, cosas que, bueno, no pude atender en ese momento por atender otras cosas. Y porque atendía a mi hijo Jesús, pequeño obviamente, a mi abuelita. No me di esa tarea de observarlo hasta que pasaron 2 años aproximadamente, a donde ya esos movimientos eran más continuos, eran más agresivos hacia él mismo. Ya no veía la tele, ya no hablaba, de por sí que él hablaba muy poquitito, se perdió la comunicación por completo. Se guardaba en ya a los 4 años, comenzó con rechazos e intolerancias. O sea, él ya no soportaba los oídos, la licuadora, la lavadora, la batidora, todo tipo de música, carros, motos, voces, claxon. Ya no soportaba a las personas, principalmente a mí, mucho menos a las personas extrañas. Ya no era tan sencillo de sacarlo en la calle. Ya no podía ni abrazarlo, ni hacerle cosquillitas, ni acercarle animalitos. Se apartaba de todos, guardándose en un cuarto oscuro, de preferencia, que no hubiera luz, hincándose en el piso y viendo hacia la pared. Es como me preocupó más. Me sentí más angustiada, a pesar de no tener ni idea de qué tan grave pudiera ser la situación. A los pocos meses tiene su primera cirugía de una hernia. Aquí ya me lo habían diagnosticado con crisis de ansiedad, dándole un medicamento con una dosis tan fuerte que solamente lo tenía dormido. Y en la noche se la pasaba despierto. No lograba yo que conciliara el sueño. Hasta le decía que era mi alma en pena. En realidad no dormíamos los dos. Eso empezó a traer un poco de ansiedad a mí. Y a él, pues obviamente se agudizó. Así de que a los pocos meses, cuando le realizaron otra cirugía, se puso más difícil la situación con las enfermeras, con los médicos, con la gente. Ya no soportaba estar en la clínica de espera. Él lloraba y gritaba. Ya era de que a veces uno escuchaba de las personas, ¿no?, que callara a mi hijo, que lo sacara de ahí, que iba a inquietar a los demás. La insensibilidad de algunas enfermeras, pues yo creo que ignorancia o falta de conocimiento, a donde hablaban cosas delante de él y yo decía así como que no me lo diga delante de él porque él va a sentir miedo, no me diga que me tengo que salir, no me diga que lo voy a dejar, no me diga que se va a quedar, pero siempre escuchaba yo con que yo sé lo que hago, señora, yo conozco mi trabajo, ¿no? Cuando le realizaban algún estudio de la cabeza, encefalograma o alguna placa, me decían que pues que tenía él que dormirse para el electroencefalograma. Y yo le decía a la doctora que no, es más, me metía yo antes de que entrara para decirle que no me dijera que en cuanto él se durmiera, yo tenía que salirme. Me decían, señora, yo sé mi trabajo, y bueno, todo se echaba a perder, toda la desmañanada
se iba al bote de la basura porque pues él no se dormía. Aunque fuera desvelado, aunque le dieran medicamento, no servía de nada. En terapias donde él estaba, yo les llegaba a comentar a las terapeutas, pues que no le hablaran, o sea, simplemente que le hicieran su terapia y por favor que no se dirigieran a él, aún yo ignorando del autismo, o sea, ¿qué onda con el autismo? Yo lo ignoraba completamente, pero aún así, pues todo no resultaba porque no se dejaba trabajar, no se dejaba hacer terapia, no se dejaba nada, ¿no? Como todo fue como siendo más agudo, como más grave, como que sentí que se agravaba más su ansiedad. Yo no sabía en ese momento que era ansiedad, sino yo sentía que eran como nervios. Empezó a comer demasiadamente rápido, tanto que se atragantaba, o sea que muchas ocasiones ya se andaba ahogando. Esas reacciones no me gustaban, así que después de su recuperación de esta cirugía, que fue un poco larga porque saliendo del quirófano él agarraba su pie y se golpeaba. Él decía, quítame esto. Cuando menos sentía, ya se paraba con todo y yeso y así andaba. Pues dije, no, esto no está bien, no me funciona lo que me dieron, no son crisis de ausencia. Y yo tenía así como que, pues tenerlo más en vigilancia que a su gemelo. No recuerdo cómo fue que obtuve la información de características de un niño con autismo. El punto es que de 10, Pablo tenía 9 características. Me quedé por un momento pensando y dije, bueno, yo tengo que encontrar la manera de saber qué es lo que tiene. La verdad, no quise dejarlo así. Y meses después tuve la oportunidad de ir a un hospital. Ahí, me dijeron que me mencionaron de un hospital psiquiátrico. Ya era algo muy, muy fuerte lo de Pablito, porque ya era de tan solo recordar cómo lo habían metido a quirófano, él llorando, gritando, ya le habían dado la sedación, su medicamento, aún así no lloró en esa segunda cirugía. Salió, lo sacaron llorando, lo sacaron pataleando, decían se va a lastimar, lo habían amarrado, o sea, todo eso no me gustó, la verdad, me preocupé muchísimo. Fue un momento muy estresante, de mucha impotencia. Dije, no, esto no puede continuar así. Después de su recuperación y de ver que no había tanta empatía entre las personas, que los médicos no me decían, yo sé que no era su obligación, pero pues tampoco me decían qué era lo que pasaba, de ver la falta de empatía de las personas, o sea, creo que todo eso me ponía más mal que sus crisis de ansiedad de Pablo, la reacción de las personas que estaban a mi alrededor. Entonces fue que acudí al hospital psiquiátrico infantil de acá de la Ciudad de México. Ahí yo recuerdo que cuando yo entré, al esperar su turno, yo veía más mamitas con niños que decía la mamá, mi hijo tiene autismo, pero yo los veía muy agresivos, yo los veía cómo se golpeaban su cabeza, me decían sus mamás que no hablaban, vi a otros niños y jovencitos que los tenían ahí internados y decían que, sus propias madres los habían abandonado ahí en ese hospital. Y en lo que llegaba el turno, de hecho Pablito vio un cuadro donde veía una niña con un tigre y ese hasta la fecha se acuerda. Bueno, el punto es que ya cuando nos tocó nuestro turno, la doctora se sentó junto a Pablo y después de valorarlo y estar por un momento con él, después de estar así platicando y valorándolo, me dijo, no recuerdo si yo le pregunté si él tenía autismo. El caso es que me dijo, sí, en efecto, tu hijo tiene autismo. Yo sentí como una paz, como una tranquilidad, porque por lo menos ya sabía que tenía mi hijo. Ya sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, aunque antes no había esa situación de grupos de mamás y donde te orienten, donde te compartan experiencias, que nunca había tenido yo el diagnóstico por un médico especial, a pesar de que lo llevaba a terapias, a pesar de que no me decían ni los terapeutas qué era lo que tenía. A pesar de eso yo sentí tranquilidad. Y de ahí fue como de ahí para acá, a pesar de que no ha sido tan sencillo,
No ha sido tan fácil. En ese momento yo lo acepté con todo mi corazón. Así es como yo recibí su diagnóstico de Pablo.